Buenas, nosotras somos Catherine, Camila y Naomi. Nosotras les vamos a hablar sobre la lectura de Luis Althusser, Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Bueno, en la siguiente exposición se va a dividir como por apartados. Primero será como sobre el autor, un poquito de él, luego ideas principales, luego las ideas desarrolladas, en cuarto lugar el concepto de ideología, luego la reflexión y finalizando con la conclusión. Bueno, Luis Althusser, pues es un filósofo marxista y teórico social francés. Nació en 1918 y murió en 1990. Profesor en la École Normale Supérieure, una academia muy prestigiada en Francia, representante del marxismo estructuralista y analizó las relaciones entre ideología, Estado y poder. En primer lugar, la idea principal de Althusser en su texto sobre ideología y aparatos ideológicos del Estado es que una sociedad no funciona solo produciendo mercancías, sino que necesita mantenerse en el tiempo. Y para esto tiene que reproducir las condiciones que hacen posible esa producción. Esto significa que no solo se necesita que las personas trabajen, sino que también acepten su papel dentro del sistema como si fuera algo normal o natural. Aquí es donde entra el Estado, que éste actúa de dos formas. Por un lado está el aparato represivo, como serían las leyes, la policía y el ejército, que usan la fuerza para garantizar el orden cuando es necesario. Pero en este caso, el más relevante, según Althusser, son los aparatos ideológicos del Estado, como la escuela, la iglesia, la familia, medios de comunicación, y es normal que todos estos se articulen. Nunca aparecerán solos, sino que van en conjunto. Y estos no obligan de manera directa a las personas, sino que influyen en cómo piensan. Lo interesante de todo esto es que pasa de una manera casi invisible e imaginaria. Muchas veces creemos que actuamos libremente, pero en realidad nuestras ideas ya están influenciadas por la ideología dominante de nuestra sociedad. Bueno, en esta parte, para complementar un poco la idea principal que ya les habló mi compañera, están las principales ideas desarrolladas en la lectura. Luis Althusser desarrolla varias ideas principales relacionadas con la manera en que el sistema capitalista se mantiene en la sociedad. Primero, él habla sobre la reproducción del sistema. Explica que la sociedad no puede mantenerse solamente produciendo bienes o dinero, sino que también necesita reproducir constantemente las condiciones que permiten que el sistema siga funcionando. Esto incluye no solo lo económico, sino también aspectos sociales e ideológicos. Después retoma la idea de Karl Marx sobre la infraestructura y superestructura, diciendo que la infraestructura sería la base económica, o sea, la producción y las relaciones económicas, mientras que la superestructura incluye las leyes, la política, la ideología, y aunque la economía influye en la organización social, la superestructura también ayuda a sostener la reproducción del sistema. Otro punto importante es que Althusser entiende el Estado como un instrumento de dominación de clase, porque su función principal es garantizar la continuidad del sistema capitalista y las relaciones de explotación. Por lo cual, a partir de esto, él diferencia entre el aparato represivo del Estado y los aparatos ideológicos del Estado. El aparato represivo funciona mediante la fuerza y la cohesión, por ejemplo, la policía, el ejército o el sistema judicial, y estos van a intervenir cuando el orden se ve amenazado. Sin embargo, el autor considera más importantes los aparatos ideológicos del Estado porque funcionan de una manera más sutil. Aquí se incluyen las instituciones como la escuela, la familia, la iglesia y los medios de comunicación, como ya lo habló mi compañera. Estos van a transmitir valores y normas para que las personas vean el orden social como algo natural o normal. Y finalmente, él explica que la ideología no solo son ideas, sino son prácticas cotidianas. Es decir, que las personas van a reproducir la ideología mediante acciones y comportamientos diarios, como de ser normas, asistir a la escuela o consumir medios de comunicación, como por ejemplo las noticias. Entonces, la ideología va a influir en cómo las personas comprenden y ven su realidad social.
Perfecto. Continuando con la misma idea que han desarrollado las compañeras, Althusser alude al concepto de ideología. Para él, la ideología tiene que ver con la manera en que las personas entienden las relaciones sociales y las relaciones en las que viven, ¿verdad? Él plantea además que los seres humanos establecen una relación imaginaria con las relaciones de producción y las relaciones de explotación, porque muchas veces no perciben directamente las desigualdades reales que existen dentro de la sociedad. Entonces, esas relaciones de explotación llegan a verse como algo normal, natural o incluso algo voluntario, cuando en realidad estas responden a un sistema que beneficia a ciertos grupos. Por eso Althusser dice que la ideología hace que las personas acepten ciertas condiciones sin cuestionarlas demasiado. Además, él explica que el sistema no necesita usar violencia todo el tiempo para mantenerse, porque la ideología ayuda a reproducir esas relaciones sociales de manera cotidiana. Esto porque las personas mismas terminan reproduciendo normas, valores y comportamientos que mantienen ese sistema funcionando. También es importante mencionar que para Althusser, la ideología no son solamente ideas, sino prácticas. Esto quiere decir que se reproduce mediante acciones diarias, como por ejemplo la educación y lo que mencionaba la compañera, de la religión, la familia o los medios de comunicación. Y de hecho, esto es uno de sus aportes más innovadores, que fue hablar de los aparatos ideológicos del Estado, porque como lo decía la compañera, esto explica cómo estas instituciones ayudan a mantener y a reproducir esa ideología dominante en la sociedad. Ahora bien, en nuestra presente reflexión, tomamos en cuenta que los aparatos ideológicos del Estado, según Althusser, funcionan de una manera articulada dentro de la sociedad. Así que este análisis se centrará en un contexto político-social costarricense, en donde se relacionarán ejemplos sobre política, religión, educación, medios de comunicación y redes sociales, tomando en cuenta que la ideología influye mediante símbolos, noticias, rituales y dinámicas cotidianas. Y esto afecta la forma en que las personas interpretan la realidad y forman opiniones, ya sea políticas y sociales. Como primer ejemplo, tomamos en cuenta la influencia de las redes sociales. Acá la perspectiva de Althusser em, determina que actualmente la ideología ya no solamente se transmite por instituciones tradicionales. Hoy en día también podemos verla de manera muy clara en redes sociales. En la actualidad estas plataformas no solo sirven para informar, sino que también influyen en la manera en que las personas piensan y reaccionan sobre distintos temas. Esto sucede porque constantemente vemos publicaciones, noticias y especialmente comentarios de otras personas, y muchas veces esas opiniones terminan influyendo en cómo interpretamos una situación. Un ejemplo de esto es la noticia de Rodrigo Chávez y su participación en nuevos cargos políticos. Según la noticia, después de terminar su mandato, él podría seguir ocupando puestos importantes dentro del gobierno, como lo sería el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda. Esta situación generó mucho debate en redes sociales. Algunas personas mostraron apoyo y confianza en su liderazgo, diciendo que era como una buena decisión para el país, pero otras personas expresaron críticas y desconfianza, pensando que esto podría como representar una forma de mantener mucho poder político. Entonces, lo importante aquí es entender que las opiniones no se forman únicamente leyendo esta noticia, sino que también viendo las reacciones y comentarios de otros usuarios. Cuando una persona ve muchas veces opiniones similares, repetidas y constantemente, puede terminar reforzando esas mismas ideas. Entonces, las redes sociales funcionan como un espacio ideológico porque ayudan a reproducir ciertas formas de pensar e interpretar esta realidad político-social. Bueno, en esta misma línea del contexto político costarricense se evidencia esta conexión de los aparatos ideológicos que ya mi compañera les mencionó anteriormente.
En este caso, se analiza la participación de estudiantes en el traspaso de poderes organizado por el MEP y se relaciona con la teoría del Tusser sobre la escuela como un aparato ideológico del Estado, ya que el autor explica que la educación no solamente transmite conocimientos académicos, sino también valores y normas sociales, como el respeto a la autoridad, la disciplina y la legitimidad institucional. Por eso, la participación de los estudiantes en actividades políticas oficiales también puede influir en la manera en que las personas comprenden el poder político y las instituciones del Estado. Además, en este caso, permite ver cómo las escuelas participan en la formación política y social de los individuos desde etapas muy tempranas. Muchas veces estas prácticas se perciben como normales o educativas, pero también tienen ideas sobre cómo se va a entender este orden social en el futuro de estos individuos. De hecho, para el autor, la educación es el aparato ideológico más importante porque es el espacio donde las personas pasan gran parte de su vida aprendiendo comportamientos, normas y valores, que luego van a reproducir dentro de la sociedad, por lo que la escuela ayuda a mantener el sistema social no solo mediante la fuerza, sino mediante la formación ideológica cotidiana de las personas. Ahora bien, el tercer ejemplo, se analiza la participación de Laura Fernández en actividades religiosas en la Basílica de Los Ángeles. Esto se relaciona con la teoría del autor sobre la religión como un aparato ideológico también, articulándose con los demás. Según el autor, la religión funciona como un espacio de influencia social y cultural, por lo que transmite valores y creencias y formas de interpretar la realidad. En Costa Rica los símbolos religiosos tienen un gran significado para mucha población. Entonces, cuando figuras políticas participan en esos espacios, puede generar identificación, creencias y aceptaciones sociales. Por lo que la relación entre política y religión ayuda a reforzar la legitimidad entre la población y las figuras políticas, ya que muchas personas perciben estas prácticas como algo natural o normal, y aquí es donde se puede observar la ideología actuando de una manera sutil. Por lo que el autor explica que la ideología no solamente funciona mediante discursos, sino también mediante prácticas y símbolos y rituales cotidianos que influyen en cómo las personas van a interpretar su realidad social. Entonces, en este caso, se puede entender cómo la religión puede contribuir a reproducir determinadas relaciones de poder y formas de legitimación dentro de la sociedad. Ahora bien, refiriéndonos a las conclusiones, la lectura de Luis Althusser nos permite comprender que el sistema capitalista no se mantiene únicamente mediante la fuerza o la represión, sino que también se mantiene mediante mecanismos ideológicos presentes en nuestra vida cotidiana. Estos mecanismos, según lo que dice Althusser, actúan de manera conjunta y hacen que muchas relaciones se perciban como normales, naturales o voluntarias, aunque realmente responden a relaciones de poder y dominación. Además, los aparatos ideológicos del Estado, como la escuela, la religión y los medios de comunicación, funcionan de manera articulada y transmiten valores, normas y formas de interpretar la realidad que ayudan a reproducir el orden social existente. Esto sucede también mediante prácticas cotidianas que influyen en cómo las personas piensan, cómo actúan y cómo comprenden el mundo. Todos los ejemplos analizados acá, ¿verdad? Nos permiten observar cómo la ideología sigue presente actualmente en el contexto costarricense y latinoamericano. Tanto el uso de símbolos religiosos en la política como la influencia de las redes sociales y la educación muestran que las instituciones y los medios de comunicación continúan participando en la construcción de opiniones y percepciones colectivas. Por eso, la teoría de Althusser sigue siendo importante para analizar críticamente esta realidad social porque nos permite entender que muchas ideas, comportamientos y formas de pensar que parecen individuales o espontáneas están relacionadas con procesos ideológicos que contribuyen a mantener determinadas relaciones sociales y ciertas estructuras de poder.